Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Mi nombre es Luis Diego Islas y quisiera compartirles ya la última parte de lo que es el discernimiento, que voy a ubicar acá los dos modos de discernir cuándo soy yo. En el otro momento es cuando hablaba de la ausencia de Dios, cuando Dios permite de algún modo lo que es la sequedad interior. Y después me faltarían numerar dos más. No le voy a dar mucha importancia al maligno porque no la merece por un lado, pero es bueno saber que el maligno también produce sequedades al punto de querer apartarnos de la oración. Por eso hablé del espíritu de Dios, que aún así siendo Dios, tenemos esa sensación que se aleja Él, que no está. Ese momento de desolación, de sequedad interior, que en algún momento lo sentíamos tan presente, que eso es lo que se llama consolación. Bueno, ¿en qué otro momento se produce desolación? Bueno, por supuesto que la produce Satanás, queriéndonos quitar de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, del camino de Dios, metiéndonos pensamientos, dudas, ¿sí? Son ataques muy directos, cuando nos pasan cosas en la familia, pero una tras otra, como si ya no tuviera sentido la vida, ¿no? Aparece una deuda y de repente la pagás, pero aparece otra atrás de esa misma, y no es que no hayas pagado, sino es como que hay un engaño, y justo cuando estás por servir, justo cuando estás por dar algo para Dios, por rendir un final, o un parcial, lo que sea, cuando estás por hacer algo bueno, que es bueno no solo para vos, sino para los demás, aparecen lo que se llaman tribulaciones, pero puestas por el maligno, ¿sí? Pero yo te quiero hablar ahora, más que nada, de muchas veces por qué se produce la sequedad interior por nuestro espíritu, ¿sí? Por nuestra alma espiritual, donde se ubica la imagen y semejanza de Dios, donde se ubica el Espíritu Santo dentro nuestro, ¿sí? Recordemos que aún en pecado el Espíritu Santo permanece dentro nuestro, ¿sí? Dice San Juan de la Cruz, dice de manera ontológica, pero aún así está. Por lo tanto, siempre está el perdón de Dios, siempre está Él amándonos, siempre está queriéndonos mostrar su misericordia, más allá de lo que haya hecho. Dice en Mateo 26, 31 al 35, o podemos ir también a Marcos 14 del 27 al 31, o Juan 13 del 36 al 38. Si dice así, voy a hablar a partir del versículo 31 de Marcos, que dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos. Perdón, es Mateo, es Mateo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, o sea, para ponerlos a prueba. En el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Te lo explico a lo criollo, que la fe no le falte, que una vez que él vuelva, confirme a los hermanos en la fe. Porque es lo que dice después el Señor más adelante, que dice: tú eres Petra, sobre esta piedra será edificada mi iglesia. Versículo 33 dice: él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Palabra de Dios.
Entonces acá aparece, bueno, que Satanás pide permiso. Esto es un poco, podemos parafrasearlo con lo que pasa con Job. Se le aparece Satanás en el cielo a Dios y le dice, pero porque nunca te falló, porque es justo, pero tampoco nunca tuvo pruebas. Nunca las pasó mal. Y dice, probámelo un poquito, vas a ver cómo, déjame que yo meta mano acá a ver si realmente te es fiel. Y bueno, conocemos la historia que él permanece fiel hasta el fin, con algunas dudas, con incertidumbres, pero continúa. Y en un momento dice, bueno, que de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te pueden ver. Bien, lo de Satanás ya lo dije, como obra, que él no es un caballero, que te vienen muchos ataques de golpe. Pero vamos a hablar de la parte personal, hablar de mí, de vos, como comunidad. Muchas veces uno empieza, se produce propiamente dicho, uno mismo la sequedad interior. ¿Sí? Porque una por falta de perseverancia, la falta de constancia. Entonces aparece lo que es tibieza. ¿Sí? Entonces lo que uno empieza a vivir internamente para que le pase esto de sentirse seco, es que le aparezca una duda no expuesta, ¿sí? Porque uno no quiere ser juzgado, criticado, porque dice, pero llevo tanto tiempo en la iglesia, en la parroquia, en tal comunidad, ¿cómo voy a dudar? ¿Cómo voy a dudar? Y uno tiene que ser lo más honesto posible con uno mismo, más que nada, para después saber exponer este malestar, porque la verdad uno lo hace libre. Entonces la duda de si realmente fui tocado por el Señor. Yo una vez escuché una personita que dice, yo la verdad que dudo si realmente me encontré o no con Dios. Y esta persona es un servidor de la Gran Siete, está de aquí para allá. Sin embargo, lo expuso. Cuando uno el Señor ilumina lo que uno expone a la luz, ¿no? Como decía el otro día, los trapos sucios que uno tiene, ¿no? Esa parte de que uno siente que está oscura dentro de uno la tiene que exponer sin temor alguno. Como yo en algún momento cuando hablé personalmente de las adicciones, digo, sí, ¿y cuál es el problema? Si consumí, si en algún momento hace varios años tuve alguna recaída, ¿cuál es el problema? Pero claro, uno no es que no vaya a ser criticado, sí que va a ser criticado, juzgado, porque pero no porque el otro sea malo, sino porque el otro no entiende. Nadie entiende las luchas personales de uno, porque son de uno. Por eso el Señor nos llama a que seamos misericordiosos con el otro. Pero es importante saber que la duda de uno mismo, ¿no? de saber si realmente se encontró con Dios. Y ahí es donde uno empieza, en lugar de orar y buscar a Dios, a pesar de, se queda con estos pensamientos intrusivos, podemos decir, pensamientos intrusivos, que a uno lo llevan a sentirse solo, porque uno con la duda se queda solo, no lo expone, uno se aísla, y el aislamiento es un gran enemigo. Otro lado son los traumas, pero si sigo me va... Claro, ¿a quién no le pasó algo? ¿Quién no vivió situaciones difíciles aún siguiendo al Señor? Que levante la mano. Yo he vivido momentos difíciles. Creo que ustedes, los que están escuchando también. Cualquier persona pudo haber vivido momentos difíciles siguiendo al Señor. Cuando uno se decide a seguirlo de vuelta, como continuar el camino, ¿sí? Hacer camino al andar, como dice la canción o el poema, hacer camino al andar. ¿Sí? Cuando uno a veces se traba porque tiene miedo a volver a sufrir lo que uno ya sufrió, a que a uno le duela lo que uno ya le dolió. Y quiero volver a formar una familia.
y quiero volver a tener un hijo, y quiero esto, y me gustaría, pero claro, pero mi hijo desapareció, a mi hijo lo perdí, mi hijo le pasó tal cosa, pero a mí me abandonaron. ¿Cómo voy a animarme a seguir adelante con mi vida? ¿Para qué voy a ponerme de novio, de novia, de vuelta? ¿Para qué voy a atreverme a ir más allá si a mí me fue mal? Entonces uno ya no ora estas cosas. Uno ya no busca al Señor en estas situaciones, lo que a uno le gustaría. Me frustré en una carrera, ¿para qué voy a volver a estudiar? Entonces estos traumas que uno vivió en un pasado, hoy no los quiere volver a vivir. Entonces esto hace que la oración se debilite y la oración se transforme en algo tan simple pero a la vez trivial, simple por un lado pero trivial por el otro, que me dedico solo a orar por los demás, pero ya pierdo interés por mi vida, pierdo interés por proyectos personales. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere un proyecto personal para vos, Dios tiene fe en vos, no solamente que vos tengas fe en Él, sino que Él tiene fe en vos. Sin embargo, esos traumas no te animan ni un poco. ¿Qué trauma lo anima a uno? Te quebraste un hueso jugando a la pelota y es difícil a veces querer volver a jugar con la misma pierna, ¿sí? Es a modo metafórico, sí. Y después, por otro lado, las emociones y los sentimientos. Sentimiento de inferioridad, no, me siento menos, yo no puedo. Entonces uno ya deja de orar, de buscar al Señor, porque piensa que el Señor tiene favoritos o favoritismo. Y no es así. No es así. O de superioridad, que uno piensa que el Señor tiene favoritismo y que yo soy uno de esos favoritos. Y no es así tampoco. Ninguno de los dos extremos. Y a veces las emociones y los sentimientos causan algo muy parecido a lo que le pasó a este hombre de Dios, Pedro. ¿Sí? Encima que Jesús le dice que Satanás pidió permiso para zarandearlos, le dijo que oró para que no le falte la fe y que una vez que vuelva va a confirmar a los hermanos. ¿Por qué va a volver? Y porque en algún momento se va a ir. Que fue lo que pasó, porque Pedro luego lo negó. Pero y le dice, a pesar de todo esto, es como que las emociones son más fuertes que su receptividad. No lo escucha el Señor. Se escucha a Él mismo, a sus propias emociones. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú. Hoy, hoy. Le está hablando de hoy. Antes que tú niegues 3 veces que me conoces. A veces las emociones son tan traicioneras. En el mismo hoy, uno no sabe, está bien una hora y capaz que a la otra hora no sabe cómo va a estar. Hoy, gracias a Dios, que la psicología se debe usar en la iglesia, en el buen sentido de la palabra. No todo el mundo tiene que hacer terapia, pero sí es bueno utilizarla, porque somos tripartitos, somos personas que hemos pasado por traumas, por momentos difíciles, y eso hace, y esto para que no te culpes, sino que solamente vos y yo nos hagamos responsables de lo que nos toca. Es que no nos culpemos cuando no somos constantes en algo. Por algo debe pasar. Simplemente tenemos que tener una especie de, diría San Pío de Pietrelcina, de autoconocimiento, de conocerme a mí mismo. San Alfonso María Ligorio decía lo mismo, de tener un conocimiento propio de mi ser, de la naturaleza exacta de mis faltas, ¿sí? Que tiendo a caerme, tiendo a pecar, tiendo a alejarme, pero no es porque yo sea malo, porque sigo siendo hijo de Dios, sigo siendo amado por Dios. Cuando yo empiezo a detectar esta emocionalidad bruta, diría yo, de parte de Pedro, que la podés tener vos, la puedo tener yo, de ser más receptivo a la voz de Dios, ¿sí? Que Dios me puede estar diciendo, mira que no va a ser fácil, mira que no va a ser fácil, me podés llegar a negar. Hay un obispo mártir que es santo, no recuerdo el nombre, pero él lo negó al Señor, él negó ser cristiano.
Él, es más, delante de los moros, decidió abandonar la fe cristiana frente a ellos, pero de manera externa, internamente no, se sintió totalmente triste, compungido, muy mal, porque lo negó y lo dejaron vivir. Y después en una invasión que hubo, que pasó, y bueno, y este hombre quedó libre, volvió a profesar su fe cristiana como obispo. Y este hombre, después sí entregó su vida por Cristo en otra guerra, y terminó siendo un santo, porque terminó predicando con más fuerza, algo muy parecido a lo que le pasó a Pedro. Muy parecido. Lo negó para salvar su vida, para salvar su pellejo. Pero después volvió. Entonces como que Pedro, ¿no te pasó muchas veces que vos sabés que estás ahí a un paso de Dios y el paso de Dios es una oración? Y no orás porque te sentís triste porque sentís que le fallás todo el tiempo, que vas a volver a cometer el mismo error. Pedro estuvo muy cerca, físicamente hablando, pero lejos. Y estamos hablando en un tiempo especial, porque estamos en tiempo de Cuaresma. A Pedro le pasó eso. Pedro sintió lo que vos hoy podés estar sintiendo. Estar tan cerca, pero tan lejos a la vez. Porque la cercanía verdadera es la del Espíritu. Y es un paso, y ese paso se llama oración. ¿Sí? San Alfonso María Ligorio dice: cuando yo me doy cuenta que estoy tibio, cuando me doy cuenta que estoy tibio o tibia, me tengo que decidir hacerme violencia a salir de ella. ¿Cómo? Primero dándome cuenta que estoy tibio. Y segundo, empezar. El otro día escuchaba a una chica que recién comienza su proceso de recuperación. Y ella hablaba de que ella se mantiene con su oración de 10 minutos por día. Qué fuerte fue para mí escucharla, porque a mí me hizo tan bien, fue un mimo a mi alma, porque en tan poquito tiempo ella pudo lograr un equilibrio aún con su emocionalidad, aún con sus temas y sus problemas. Y ella hablaba de que 10 minutos de oración te cambian la vida. Y que solo por hoy decía Santa Teresita, pero lo decía también San Juan 23, lo decían varios, y lo dice el Señor en la palabra. Dice: a cada día le basta su afán, vivir el día. Entonces hoy voy a orar 10 minutos, mañana no sé, como el cartelito del kiosco, hoy no se fía, mañana sí. Vas mañana y vas a ver que dice lo mismo. Hoy me propongo 10 minutos, mañana veré. No me voy a culpar por el pasado, ayer no oré, no importa, hoy voy a orar. 10 minutos, 5 minutos, no sé cómo es tu estado, tu ansiedad, no sé, hay muchos místicos que hablaban también de que la actividad espiritual, cuando uno no puede concentrarse, no es concentrarse, estar atento, también es espiritual. Así que no podés orar mientras cocinás, podés orar. El tema es salir decididamente del estado de esta sequedad, que no es salir del estado, la sequedad puede continuar, pero el hecho de poder seguir orando, seguir sirviendo, a pesar de que mis emociones, mis traumas, mis problemas, mis muertes, mis trapos sucios, me digan: no podés, acordate lo que te pasó. Sí, que no es la voz del enemigo, es la voz propia. Es la voz del trauma, la voz del dolor, la voz del sufrimiento, la voz del pasado. Así que, hermanos, que Dios los bendiga, espero que sea de mucha utilidad. Los quiero y los bendigo a todos, mis hermanos y mis hermanas. Bendiciones.